Amigas y amigos, me complace saludarles en ocasión de compartir con ustedes aspectos relevantes de la comunicación como estrategia en el quehacer gerencial. Para iniciar, les voy a regalar una frase de Jess Daly, quien nos lega: dos monólogos no hacen un diálogo. Bienvenidos. Sin lugar a dudas, la comunicación es una estrategia vital para el proceso gerencial, en virtud que como seres humanos, seres complejos, necesitamos interrelacionarnos con los demás para hacer que nuestras ideas fluyan de una manera adecuada. Para que la comunicación sea asertiva y eficaz, debe contar con determinadas características. Les voy a mencionar en esta oportunidad 4. La primera de ellas es la calidad, es decir, que el mensaje debe ser claro y conciso. Es decir, la persona que se quiera comunicar debe generar contenido de valor que le llegue de manera directa, es decir, transmita de manera directa lo que desea a las diferentes partes interesadas en los diferentes procesos de la organización. La información debe ser oportuna, es decir, el mensaje debe estar disponible, la información debe estar disponible para el momento que los diferentes actores sociales de la organización necesiten ejecutar sus diferentes actividades. La cantidad no es el volumen de información, no es alardear de la palabra, sino que sea la información necesaria que se necesita para que las diferentes informaciones, los diferentes comunicados tengan la idea clara siempre de lo que queremos que la otra persona ejecute. Y sobre todo debe ser relevante, debemos transmitir lo más importante, es decir, es una responsabilidad de nosotros como gerentes darle a nuestros subordinados, a los diferentes actores, sean proveedores, la información que en ese momento están precisando. La comunicación en una empresa en ese sentido tiene diferentes necesidades y lo primero es adoptar estrategia en ocasión de que se pueda tener un plan de comunicación para cada una de las actividades que se quieran realizar. En este sentido, puedo contar la experiencia en la organización para la cual me desempeño actualmente, Fundación Convenio de Ginebra. Nosotros hemos determinado en nuestra diferente evaluación de debilidades y fortalezas que nuestros procesos comunicativos tienen oportunidades de mejora para poder llevar la información a los diferentes niveles de forma efectiva. ¿Por qué? De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad con la licenciada Rosa Rodríguez que nos hiciera un trabajo en cuanto a la calidad del proceso comunicacional que tienen nuestros ápices estratégicos dentro de la organización. Y efectivamente, la licenciada en cuestión se consiguió con algunas debilidades de cómo nos perciben nuestros subordinados, nuestros colaboradores en el proceso organizacional. De igual manera, esto nos llevó que a finales del año pasado hemos incorporado a nuestra estructura organizacional a una licenciada en comunicación social y esto nos ha permitido mejorar los estándares comunicacionales. En la actualidad, de hecho, he escuchado de una psicóloga que está trabajando con nosotros en el aspecto motivacional, en trabajar ese aspecto psicosocial, sobre todo en la situación actual que nos mantiene a la expectativa a nivel global, como es la pandemia por el COVID. Y ella habla de unos aspectos bastante interesantes y que hemos tomado en esa creación de la red interna, que es generar comunicaciones emocionales efectivas. Y también nos habla mucho de un aspecto que me quedó, que nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar, de sanear los canales de comunicación. ¿Para qué? Para que nuestros colaboradores se sientan escuchados y puedan actuar con mayor confianza en la interrelación con los diferentes actores. La red que integra y coordina los sistemas de organización. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener considerado aspectos como lo social, lo administrativo y tecnológico, sobre todo en esta era global de la comunicación, donde ahorita fácilmente podemos comunicar, no debemos estar presentes, sino desde vía remota, utilizando las tecnologías de comunicación e información, el internet, los diferentes dispositivos, las redes sociales. Es decir, hay múltiples canales que nos permiten hacer llegar de manera formal la comunicación a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, es decir, a todos los stakeholders o partes interesadas que intervienen en el proceso organizacional. Y por último, un factor determinante en los aspectos organizacionales son la cultura, la motivación, el clima laboral y los valores. Sin lugar a duda, para poder haber comunicación efectiva,
debe haber un sentido de pertenencia, un compromiso de todos los integrantes de la organización con lo que son la misión y la visión, es decir, esa planificación estratégica de cada uno de los centros de trabajo para poder alcanzar los objetivos. El rol del gerente en el proceso de comunicación gerencial. El rol del gerente básicamente es dirigir, y para dirigir un buen gerente debe saber motivar, debe saber comunicar y debe liderar. Cuando hablamos del saber motivar, el gerente está en la obligación de conocer y tratar de cumplir los deseos y aspiraciones de sus colaboradores. Cuando nos vamos al aspecto de comunicar, el gerente busca informar al trabajador de todo lo que necesita saber para realizar bien su trabajo, es decir, llevarlo de manera directa a la ejecución de su tarea por un buen feedback en el proceso comunicacional. Y fundamentalmente, como hemos visto en aspectos estudiados con anterioridad, liderar. Obviamente, y hemos diferenciado lo que es liderar de gerenciar, y en esa fase de liderar es la capacidad que vamos a tener de influir por medio de nuestro proceso comunicativo en los diferentes colaboradores de la organización. Esto nos dice que una gerencia, para ser efectiva, sin lugar a la duda debe comunicarse, y a nivel organizacional, independientemente de la estructura, vamos a hablar de una comunicación de índole corporativa, una comunicación de marca, es decir, utilizando estrategias de marketing, y una comunicación de dirección, que es la conocida como la comunicación interna. En ello hay que tener un desarrollo muy claro de la visión de la organización, que debe ser compartida por todos sus actores sociales. De igual manera, el establecimiento y el mantenimiento de la confianza de estos actores y de los stakeholders en el proceso de la organización. Debe haber un inicio y dirección del proceso de cambio, es decir, nuestros colaboradores, todos los que integramos el centro de trabajo, debemos estar siempre dispuestos y dados a la innovación, a la creación, es decir, al cambio constante que nos exigen estos tiempos. Y sobre todo, dar poder y motivar a nuestros colaboradores. Para cerrar, la comunicación, para que sea efectiva, debe haber un vínculo interpersonal, es decir, que permita al emisor y al receptor identificar con rapidez los diferentes códigos que se empleen. Ello nos dice, como volvimos a la característica, que la comunicación debe ser clara y precisa. De igualmente, una comunicación efectiva e interpersonal debe permitir que emisor y receptor, de forma simultánea, observen el lenguaje corporal. Esto es lo que nos dice que la comunicación es compleja, no es solamente lo que decimos o lo que escribimos, nuestro cuerpo también habla por nosotros, y de igual manera debe haber una retroalimentación inmediata, es decir, la comunicación, para que exista, debe ser bidireccional. De esta manera, amigos, cierro diciéndole que la comunicación hoy en día es un aspecto fundamental. Todo lo que aspiramos liderar un proceso en particular, debemos aprendernos a comunicar de manera asertiva. Hay que hacer esa conexión emocional con nuestros colaboradores para poder lograr los objetivos propuestos en nuestros diferentes planes organizacionales. Esto es todo. Muchas gracias.